El pueblo lo dice, más de 48% de la población no está conforme con la gestión de Castillo y tampoco con la gestión del Congreso de la República. Lo que pide es que se vayan todos, porque no se está preocupando de lo que realmente nos va a dar una mejor calidad de vida, como el tema de salud, educación, transporte, infraestructura. Poco a poco vemos que el pueblo posiblemente sea quien ponga orden en esta crisis política, ya que los partidos políticos aún están con el cálculo, si lo vacan, no lo vacan, presionando la renuncia. Y para eso, para hablar del análisis político, tenemos a nuestro primer invitado, es el señor Enrique Valderrama, analista político. Buenas tardes, Enrique, bienvenido a Charlas de Café, un placer de tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Víctor, encantado de estar en Charlas de Café, de UCI Televisión, como siempre, y a tu disposición. Gracias. 48% de la población en menos de un año de gestión. ¿Qué sensación te produce esta cifra? Que es una cifra que emana del estudio de mercado, de las encuestas. Son números fríos, digamos. No es político, es estadística, es proyección. ¿Qué sensación te da? Bueno, recordemos que más allá del tema de apoyo o no apoyo a una institución, la aprobación como tal está muy baja, y la desaprobación y el rechazo, sin hablar del tema de la vacancia, ¿no? Como una cosa aparte. Claro. Hay diversos estudios que lo ponen en más del 70 y tantos %, ya llegando casi al 80%. Podemos decir entonces que el rechazo al señor Castillo es un rechazo generalizado. Y evidentemente, como bien has hecho referencia, hay un rechazo ciudadano que, digamos, es históricamente mucho más, que se repite constantemente, que es el rechazo al Parlamento de la República, en particular a este Parlamento de la República, que considero que ha monopolizado la agenda en el asunto de la vacancia. Un asunto con el cual, debo decir, estoy de acuerdo. Creo que existen los elementos suficientes para vacar al presidente de la República desde el punto de vista de las razones, de los argumentos. Pero también tenemos que darnos cuenta de dos situaciones. Primero, el tema que la vacancia es un asunto aritmético. Con 37 parlamentarios, entre los que están con Cerrón y los que están con Castillo, que antes eran el bloque unido de Perú Libre, más un par que se ha sumado ahí, hacen 39. Claro. Por lo tanto, lo único que le falta para bloquear una vacancia son 5 votos. Con 44 votos, la acera del frente podría conseguir únicamente 86. Eso quiere decir que con 5 votos frenan definitivamente la vacancia. Y estos populares, tristemente ahora, niños de Acción Popular, y creo que eran los niños a los cuales Castillo se refería cuando decía que estaba haciendo una chanchita para Navidad, para los niños, creo que estaba haciendo una chancha para ellos. Sí. Y esos 5 ya les aseguran prácticamente que la vacancia no va a ser viable. Y aparte, no te olvides que falta ahí contar los votos de JP y veremos la posición de Somos Perú y el Partido Morado. Por lo tanto, una vacancia en términos aritméticos es muy difícil. Hay un descrédito, sí. Lo de Karelin lo va a golpear de manera potente, también es cierto. Sus cifras de aprobación y de adhesión van a bajar aún más. Pero eso no quiere decir que el presidente de la República necesariamente vaya a salir. Claro. Recuerda tú que... Pero, a ver, digamos, la popularidad... Acuérdate de Alejandro Toledo con 6%, ¿no? Pero 6% casi al final de su gestión, o la mitad. No, pero... no, al inicio. Al inicio. Eso es la que la gente no... Claro. Toledo tuvo 6% más o menos a los 8 meses, antes de llegar al año. Claro, pero no había una crisis como esta, y Alejandro Toledo, digamos, es otro perfil al presidente que tenemos, ¿no? No, de acuerdo, completamente distinto. Pero, digamos, eso es una cosa que nosotros podemos entender y leer desde los circuitos políticos. Pero lo que yo digo es que con todo lo que hay, ni siquiera con todo lo que hay, tú tienes una posición unánime. Claro, pero digamos que la sociedad, ¿no? al sentirse, como dicen los estudios, que no está haciendo nada por lo que menos tienen, la clase media se está viendo muy afectada por la falta de trabajo, el quiebre de tantas empresas, somos un país minero, vemos que muchos proyectos están paralizados, cuando el precio del mineral está en un escenario óptimo para crecer económicamente. O sea, vemos que se está calentando y finalmente, en la historia reciente, vemos el tema de la vacancia de PPK, Vizcarra, Merino, donde la calle presionó a los partidos políticos. ¿Crees que ese escenario se vuelva a repetir o es muy alejado de la realidad? No digo que sea extremadamente alejado de la realidad, lo que digo es que es muy difícil.
Ten en cuenta que en el asunto de Kuczynski, por ejemplo, tenías un bloque sólido, relativamente sólido, por lo menos que contaba con 70 y tantos parlamentarios, a pesar, evidentemente, de los devaneos de los Avengers. Claro. Tenías también bloques diferentes. Hoy día lo que tienes es, curiosamente, un bloque más o menos sólido que no va a votar nunca a favor de la vacancia. Nunca es relativo, porque si mañana aparece una prueba de Castillo directamente en algo ilícito, pero directamente, hablo de algo parecido a un Vladivideo, una cosa similar o algo muy evidente, claro. Yo creo naturalmente que ya el proyecto político de Cerrón, de la señora Boluarte, etcétera, de todos los que apoyan a Castillo ahora para que se quede aún, va a correr tanto peligro que van a decidir soltarlo finalmente. Va a ocurrir, porque hay un descuido muy grande respecto a los temas sociales en el Perú, a los indicadores sociales y al trabajo justamente, por las zonas que votaron por él. Él está retrocediendo. Evidentemente tiene un rechazo masivo en el norte y en Lima, es verdad. Exacto. Pero tenía una aprobación, una intención de voto, incluso de segunda vuelta, de 80 y tantos % en Ayacucho, en Huancavelica, en la parte centro y sur. Claro. Y hoy día eso se ha reducido a 40, es decir, menos de la mitad. Está en caída libre, evidentemente, ¿no? Su respaldo, su colchón. 40% aún es grande, pero ha caído más de la mitad, es bastante. Por lo tanto, yo considero que, dadas las circunstancias, lamentablemente no creo que en esta moción de vacancia presidencial presentada por Renovación Popular, me parece, vaya a tener éxito en términos aritméticos. Claro, en este escenario, en este momento no creo tampoco. En este momento, pero yo sí te garantizo que si el curso de los acontecimientos continúa de esta manera, el presidente no llega a julio. Ahora, Enrique, hablando de Karelyn López, hemos visto esto, digamos, cuando los medios tienen información, tienen conocimiento de ciertos temas, van soltando la información de a pocos, van dosificando la información, que creo que eso es lo que viene pasando. Y como bien dices, en el momento en que sale un audio, un video que sea claramente involucrando al presidente Castillo, ya no va a tener, digamos, el soporte político que tiene ahora para evitar la vacancia, pero es algo creo que viene, que es cuestión de tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente hay más información que le están dosificando poco a poco para que esto se vaya encaminando y tenga solidez al momento de pedir una vacancia más adelante? Sin ninguna duda, existen dos equipos actuando, de una u otra vez más en realidad, pero dos equipos actuando en términos casi delictivos alrededor del poder. Un equipo es la gente que ha traído Vladimir Cerrón de sus entornos alrededor del tema de lo que era el gobierno regional de Junín, y ahora los ha metido a gobernar el país en parte. Claro. Y el otro entorno es el entorno familiar, nuclear prácticamente, el presidente Castillo, que evidentemente ya se ha visto descubierto con estos actos. Y evidentemente lo que han tenido y de lo que es testigo Karelyn López es una parte nada más. Y la forma como operan ambos grupos, para el escenario quizás de un gobierno regional donde no existe diferentes espacios de prensa que puedan estar sobre estos acontecimientos, o si lo están, la población no reacciona de la misma manera como si se tratase de un asunto nacional, van a haber hecho las cosas, creo, de una forma tan poco fina o tan burda, que naturalmente van a haber dejado huellas por todos lados, lo mismo los sobrinos y la gente que ha estado alrededor de Castillo. Ya tenemos una Karelyn de colaborador eficaz. ¿Qué pasa si mañana hay un Pacheco de colaborador eficaz? Creo que sería una cuestión desastrosa. Pero yo insisto en algo. Y no es algo descabellado. No es algo descabellado porque... Yo creo que eso está en el curso de los acontecimientos, bastante predecible, sinceramente. Correcto. Yo insisto en algo muy importante. Creo que el señor Castillo está cediendo frente a la aprobación popular y va a llegar a cifras muy bajas. Creo que el Congreso de la República tiene que plantearse dos cosas de manera urgente. La primera es plantear una agenda legislativa de orden social de manera paralela a la resistencia institucional que está teniendo para, de una u otra manera, destituir al señor Castillo a través de la acusación constitucional y en este caso a través de la vacancia. Tiene que haber una agenda legislativa, un paquete normativo social desde el Parlamento que pueda validarlo, pueda hacer mejorar la imagen que éste tiene en la población. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda tú que el Parlamento que evacuó al señor Vizcarra tenía de una u otra manera una aprobación un poco mejor que la que tenía ya Vizcarra en ese momento, y que tenía además un colchón social que puede ser debatido en términos técnicos,
pero que definitivamente le ganó algunas simpatías, que es el asunto de las AFPs, tú recordarás. Tenía el Congreso de una u otra manera ese punto que se había ganado. Claro. Este Parlamento no tiene nada desde el punto de vista social. No hay producción legislativa, no hay proyectos, no hay norte del Parlamento. Enrique, para ir terminando, discúlpame que te corte, para ir terminando, la figura de la renuncia, ¿tú crees que es viable o no con todos los acontecimientos, con los gestos que tiene el legislativo? ¿Crees que es una posibilidad que esté barajando el actual presidente o definitivamente lo descarta según tu análisis político? Mira, simplemente para terminar el punto anterior, lo segundo que creo importante que se relaciona con tu pregunta es rescatar institucionalmente la patria en términos de reordenar el Ministerio Público, y ahí hay un escándalo tremendo de Soraya Dávalos. Sí. Soraya Dávalos tiene que salir, tiene que reconfigurarse el tema del Jurado Nacional de Elecciones, sacar a Sada Serena y finalmente colocar a los magistrados en el Tribunal Constitucional. Ese tiene que ser las dos cuestiones básicas del Congreso. En cuanto a la renuncia, lo he dejado para el final porque es muy poco lo que hay que decir ahí. Yo creo que a Castillo le van a quitar la banda únicamente si él mismo huye del país cuando ya esté vacado para evitar la cárcel, o una vacancia en una votación en el Parlamento. Castillo nunca va a renunciar, jamás va a renunciar. Ese escenario es, creo que impensado, salvo que lo haga en el momento que está huyendo, una cosa tipo Fujimori. Pero que él renuncie y diga vamos a hacer una transición ordenada, yo dejo mi cargo a disposición, no va a haber ningún problema, olvídalo. Va a traer incluso gente, ojo, yo creo que va a traer gente acá a Lima, ya la estaba trayendo, para que de una u otra manera desde las calles también lo respalden. Dicho sea de paso, aprovecho la ventana de UCI Televisión para convocar a todos que participen de la marcha del sábado 5 a las 4 de la tarde para expresar el rechazo ciudadano que sentimos por el profesor Castillo. Muy bien, muchas gracias Enrique Valderrama, muy acertado tus opiniones. Y bueno, siempre falta tiempo para el análisis político de los gobiernos de turno y del Parlamento, pero es muy importante. El Congreso debe definir un norte y un paquete legislativo que ayude a que este proceso mejore. El poder, digamos, judicial también esté en falta. Es importante fortalecer las instituciones. Así que esperemos que esto se solucione y todos a la marcha el 5 de marzo. Hay que protestar pacíficamente, no políticamente. De corazón tienen que hacer las cosas, no se dejen tampoco utilizar, pero es bueno la participación ciudadana. Muy bien, muchas gracias Enrique, gracias por estar con nosotros.